Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 128 del curso de geometría. Vamos a comenzar en esta parte de esta lección con las que se llaman las construcciones no básicas. ¿Okay? Ya hemos visto 10 construcciones básicas. Estas vamos a llamar las construcciones no básicas. Y la primera de ellas dice construcción de triángulos isósceles y equiláteros. Bueno, por ejemplo, miren. En el primer ejemplo vamos a tratar de construir un triángulo isósceles cuya base va a ser la siguiente, este segmento. Y cuyos lados, donde en los lados me refiero a los lados que son congruentes en ese triángulo isósceles, bien. Vamos a comenzar construyendo la base, ¿verdad? Y yo la quiero de ese largo. Pues miren cómo usted construía un segmento congruente a otro segmento. Pues por la primera construcción básica, ¿verdad? Usted iba, colocaba la punta de su compás en uno de los extremos del segmento y el instrumento de dibujo trataba de hacer que coincidiera con el otro extremo de ese segmento, ¿verdad? Nos movemos aquí, digamos, y aquí marcamos, ¿verdad? Colocamos la punta de nuestro compás en algún sitio y marcamos un arco, ¿verdad? Y ya sabemos que desde el centro, desde la punta del compás que está aquí hasta cualquiera de esos puntos, el segmento que tracemos ahí va a ser congruente a este, ¿verdad? Pues yo voy a tratar de, esto sí, lo voy a tratar de dibujar, lo puedo dibujar en cualquier posición, ¿verdad? Voy a tratar de dibujar horizontalmente tal como está dado aquí, ¿verdad? Así que este segmento que está aquí es congruente a este segmento que me daban como base. Y ahora, como yo quiero construir los lados de ese triángulo isósceles que voy a formar aquí, de este largo, pues entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Vamos a construir un segmento que sea congruente con este. Colocamos nuestra punta del compás en uno de los extremos del segmento y entonces hacemos que el otro extremo, donde está el instrumento de dibujo del compás, coincida con el otro extremo del segmento. Y entonces colocando, ¿verdad?, nuestra punta de compás en uno de los extremos de este segmento que ya dibujamos congruente a este, que es la base, trazamos aquí un arco, ¿verdad? Y nos vamos al otro extremo de ese segmento, colocamos la punta del compás ahí y trazamos otro arco manteniendo, ¿verdad?, el mismo radio, cosa de que coincida con el largo de esos lados. Y entonces este punto que queda en la intersección de estos dos arcos, ahí desde aquí hasta ese punto van a ir los lados congruentes de ese triángulo isósceles. Así que uno de esos lados isósceles de ese triángulo isósceles, uno de los lados congruentes más bien de ese triángulo isósceles irá aquí. Y el otro lado congruente de ese triángulo isósceles irá en esta otra posición. Y ahí tendríamos el triángulo isósceles que queríamos, que tenía base de este largo y lados congruentes de ese largo. ¿Okay? Fíjense en este segundo ejemplo, que dice que también nos vamos a pedir un triángulo isósceles, pero cuya base va a ser ahora esta, y cuyos lados congruentes, porque es un triángulo isósceles y dos de sus lados son congruentes, ¿verdad?, que nos llama la base. Miren esto, ¿okay? Fíjense que aquí la diferencia es que la base era más corta que los lados. Aquí la base es más larga que los lados, ¿verdad? Pues fíjense, primeramente vamos a dibujar, ¿verdad?, la base, a construir la base, que queremos que sea congruente a esta que nos dan aquí, este segmento que nos dan aquí, ¿verdad? Recuerden que para usted construir un segmento congruente a otro, coloca la punta de su compás en uno de los extremos y hace que el instrumento de dibujo coincida con el otro extremo del segmento
del cual yo quiero ahora dibujar un segmento congruente a él. Y entonces en otro sitio, ¿verdad?, colocamos la punta de nuestro compás, ¿verdad?, y marcamos un arco aquí. Y claro, entonces desde el centro de de donde está la punta del compás, que es aproximadamente aquí, hasta cualquiera de estos puntos en este arco, el segmento que vaya desde aquí hasta cualquiera de esos puntos es congruente con ese que nos dan como base. En particular yo voy a considerar este que está aquí tan horizontal como pueda, ¿verdad? No tiene que ser horizontal, pero yo voy a considerar tan horizontal como pueda, ¿ok? Así que este segmento que está aquí es congruente con el que me daban como base de nuestro triángulo isósceles. Y ahora para construir los lados congruentes de nuestro triángulo isósceles, ¿verdad?, tomamos la medida de ese otro segmento, ¿verdad?, usando, ¿verdad?, un radio de un círculo, colocando nuestra punta del compás en uno de los extremos del segmento, y hacemos que el instrumento de dibujo coincida con el otro extremo del segmento que queremos ahora reproducir aquí, congruente a él, ¿verdad? Y aquí pues vamos a uno de los puntos, ¿verdad?, extremos, al extremo, uno de los extremos de nuestro segmento, y marcamos, digamos, este arco. Nos vemos al otro extremo de nuestro segmento, colocamos ahí la punta de nuestro instrumento de nuestro compás y dibujamos otro arco. Y entonces ya sabemos que los segmentos que van a extenderse desde cada uno de los extremos de este segmento, que es la base de nuestro triángulo isósceles, hasta ese punto de intersección de esos dos arcos, van a ser los lados congruentes de nuestro nuevo triángulo isósceles. Y si los trazamos, ¿verdad?, pues uno de los lados será este, ¿ok?, y otro de los lados será este otro, ¿ok?, que va desde este otro extremo de nuestro segmento que es base hasta ese punto donde se encuentran los dos arcos que trazamos. Y ahí tendríamos el otro triángulo isósceles, cuya base es esa y cuyos lados congruentes son de medida igual que este segmento, ¿ok? Fíjense en este tercer ejemplo. Tercero, también va a ser un triángulo isósceles, cuya base va a ser esta, un segmento de este largo, y cuyos lados congruentes van a medir lo que mide este segmento que les voy a dar aquí. Y usted dirá, bueno, se parece al segundo ejemplo, porque nos dan una base mayor que los lados. Efectivamente, una base mayor que los lados. Pues procedemos igual que aquí, ¿verdad? Reproducimos, ¿verdad?, o construimos un segmento que sea congruente al que nos dan como base, ¿verdad?, y eso lo logramos tomando nuestro compás, colocando su punta en uno de los extremos del segmento que yo quiero que sea base, y el otro extremo, donde está el instrumento de dibujo, hacemos que coincida, ¿verdad?, con el otro extremo de nuestro segmento. Y entonces lo reproducimos aquí abajo, ¿verdad? Colocamos aquí el compás, la punta del compás, y trazamos un arco. Y ya sabemos que desde el centro, desde donde colocamos la punta del compás hasta cualquiera de esos puntos, va a existir un segmento que es congruente con este. Y lo vamos a marcar así, ¿verdad? Este va a ser nuestro centro donde está la punta, ¿verdad?, de nuestro compás, era aquí. Y entonces trazamos este segmento, que lo puedo trazar así, lo puedo trazar así o asado, pero yo quiero hacer que sea horizontal, ¿verdad?, para que sea mejor. Colocamos aquí, ¿verdad?, y ya ese segmento que tenemos ahí dibujado sabemos que es congruente con el que nos da como base. Y ahora vamos a tomar, ¿verdad?, la medida de los lados para construir los lados congruentes de esta medida, haciendo lo mismo, ¿verdad? Colocamos la punta de nuestro compás en uno de los extremos de ese segmento, que sería más o menos aquí, ¿verdad?, aquí, y hacemos coincidir el instrumento de dibujo con el otro punto que es extremo de ese segmento. Muy bien. Y entonces lo reproducimos aquí congruente a él, colocando la punta del compás, digamos aquí, trazamos un arco, ¿verdad?,
y nos vamos al otro extremo del segmento que nos está sirviendo como base y marcamos otro arco. ¿Y qué notamos? Que en este caso esos dos arcos que donde se intersecaran hubiese sido donde coincidían, ¿verdad? El tercer vértice de ese triángulo isósceles no se intersecan, esos dos arcos no se intersecan. ¿Qué significa eso? Que dadas estas medidas, esto como base y esto como lados de un triángulo isósceles, la construcción no es posible. Así que vea que en este caso la construcción no es posible, pues la medida de los supuestos lados congruentes de este triángulo isósceles es muy corta. Es muy corta y no da para formar un triángulo. Esto es un ejemplo de lo que se conoce como inconstructibilidad. O sea que ese triángulo isósceles del cual me daban esta base y del cual me daban estos lados congruentes no es construible. Y eso es lo que se conoce como una inconstructibilidad. ¿Okay? Así que ahí tenemos un ejemplo de cosas que le piden a usted que construya, sin embargo, no es posible hacerlo. ¿Okay? Y como cuarto ejemplo, vamos a ver, es que nos pida que construyamos este triángulo ahora equilátero. ¿Okay? Triángulo equilátero. Recuerda que en el triángulo equilátero los tres lados miden lo mismo. Así que en este caso, los lados nos van a decir que miden esta distancia que les voy a indicar con este segmento. Yo quiero construir un triángulo equilátero cuyos tres lados miden lo que mide ese segmento. Bueno, pues empezamos construyendo uno de los lados, ¿verdad? De manera que sea congruente con ese segmento, ¿verdad? Y lo hacemos como siempre, ¿verdad? Colocamos aquí en uno de los extremos de ese segmento la punta del compás y lo abrimos de manera que el instrumento de dibujo pase por el punto extremo, el otro punto extremo de ese segmento que nos da, y lo reproducimos aquí, ¿verdad? Ponemos aquí nuestra punta de compás y marcamos un arco aquí. ¿Okay? Y entonces ya sabemos que desde este punto, que es donde estaba la punta del compás, hasta cualquiera de esos puntos en el arco, ¿verdad? Va a estar un segmento que es congruente con ese. Vamos a dibujarlo así, horizontal, ¿verdad? No tiene que ser horizontal, pero vamos a dibujarlo horizontal. Y este sería la base de ese triángulo equilátero. Y los otros dos lados de ese triángulo equilátero tienen que medir lo mismo. Así que volvemos a usar la misma medida, ¿verdad? Que ya tenemos, que la dejamos marcar aquí en nuestro compás, colocando la punta del compás en uno de los extremos de ese segmento, que está aquí, ¿verdad? Más o menos, y marcamos, ¿verdad? Un arco aquí arriba. Y nos vamos al otro extremo de ese segmento que ya construimos como base de nuestro triángulo equilátero, colocamos la punta en ese otro extremo del segmento y marcamos otro arco. Y donde se encuentran esos dos arcos, ahí es el tercer vértice de ese triángulo equilátero, ¿okay? Aquí. Así que nuestro triángulo equilátero va a ser este que está compuesto, ¿verdad? Por este lado como base y estos dos lados como los otros dos lados de ese triángulo equilátero, siendo los tres lados de la misma medida. ¿Okay? Siendo los tres lados de la misma medida. Y ahí tendríamos, ¿verdad? Nuestro triángulo
equilátero. ¿Okay? Pues ahí tenemos cómo construir triángulos isósceles y triángulos equiláteros, ¿verdad? Donde hemos visto que en el caso del triángulo equilátero puede ocurrir que el triángulo no sea construible. ¿Okay? Bien, pues vamos a ver entonces el segundo tipo de construcción, que dice la construcción de otros ángulos de una medida determinada. Bueno, fíjese que ya nosotros vimos ese tipo de construcción, de hecho fue la 10ª construcción básica que vimos, ¿verdad? Y allí construíamos ángulos que fueran de 90 grados, de 45 grados y vimos uno que salía de 135 grados. ¿Ves? Construíamos esos 3 ángulos de esas medidas en particular que conocíamos. Ahora vamos a ver cómo construimos otros ángulos de otras medidas en particular. Pues miren, imagínense que yo quiero construir un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Pues recordamos que en cualquier triángulo equilátero, cuando estudiamos el triángulo equilátero, vimos que los ángulos de un triángulo equilátero medían precisamente 60 grados. Así que si yo quiero construir un ángulo de 60 grados, lo que tengo que hacer es comenzar a construir un triángulo equilátero. Y ya yo sé que uno de sus lados, uno de sus ángulos, o cualquiera de esos 3 ángulos, van a medir 60 grados. Así que yo no voy a repetir la construcción de ese triángulo equilátero, pero yo resolvería el problema de este modo. Colocamos un lado, ¿verdad? Un segmento como lado de un triángulo equilátero. Construimos el triángulo equilátero, pero el tercer lado, este último, yo lo construiría, no tendría ni siquiera que construirlo, ¿okay? Ni siquiera tendría que dibujarlo. ¿Por qué? Porque al yo dibujar ya los primeros 2 lados de ese triángulo equilátero, ya yo sé que este ángulo mide 60 grados, ¿verdad? Este ángulo que está aquí mide 60 grados. Ahí esa forma sería que yo construiría en un ángulo de 60 grados. Repito, me dan un lado de un triángulo equilátero y trato de construir el triángulo equilátero, ¿verdad? Colocamos este como base y marcamos, ¿verdad? Donde van a quedar los otros 2 lados, ¿verdad? De aquí a aquí y de aquí a aquí. Pero el tercer lado no hay que construirlo, porque yo es el ángulo. Y al construir este ángulo de ese triángulo equilátero que habría quedado construido aquí, ya yo sé que ese ángulo mide 60 grados. Así que ahí tenemos cómo construimos un ángulo de 60 grados. Si yo lo biseco, ¿verdad? Si yo biseco ese ángulo de 60 grados, pues miren como lo que obtendríamos, ¿verdad? Y recuerde cómo se construía la bisectriz de un ángulo, ¿okay? Usted colocaba la punta de su vértice en el vértice del ángulo y trazaba un arco, ¿verdad? Que cubriera o que intersecara a los 2 lados del ángulo. Vamos a completar aquí esto porque se nos borró. Y entonces íbamos a esos 2 puntos, que era la intersección de ese arco con cada uno de los lados de nuestro ángulo de 60 grados y trazábamos otros arcos, que ahora no necesariamente tienen que tener el mismo radio, ¿verdad? Yo puse ahora más corto, coloco, ¿verdad?, mi punta de compás, en donde siempre sé que ese arco con nuestro lado, y marcamos, digamos, este arco, ¿ok? Y vamos al otro punto de intersección entre ese arco que trazamos ya y este lado del ángulo y trazamos este otro arco, ¿verdad? Y entonces por donde pasan esos 2 arcos, ese punto que es la intersección de esos 2 arcos, si yo trazo ahora un segmento que vaya desde el vértice de nuestro ángulo original que mide 60 grados a través de este otro punto, esa va a ser la bisectriz de nuestro ángulo, ¿verdad? Así que si yo considero ese segmento, míralo aquí, ese segmento va a ser la bisectriz de nuestro ángulo, lo que significa que cada uno de los ángulos en que queda subdividido nuestro ángulo original de 60 grados medirán 30 grados, ¿no? Y ahí tendríamos cómo yo puedo construir un ángulo de 30 grados. ¿Se fijan? Note que si yo extiendo, ¿verdad? Si yo extiendo este lado hacia acá, entonces este ángulo de aquí, que va desde aquí hasta acá, medirá, bueno, fíjense que desde aquí hasta acá sería, desde aquí hasta acá sería 180 grados. Hasta aquí, ¿verdad?, sería, como aquí, si yo pienso, ¿verdad?, si yo considero la perpendicular a ese segmento que está en la base, ¿verdad?,
a través de este punto, desde aquí a aquí hay 90 más 30 grados, porque fíjense que este ángulo que queda acá también es de 90 grados y queda dividido en 30, 30 y 30, ¿verdad? 30 grados. Así que desde aquí hasta aquí serían 120 grados, los 90 grados que mide aquí, más los 30 grados de ese ángulo adyacente que está ahí, a él, ¿verdad? Y desde aquí hasta aquí serían los 90 grados estos, más 30 y 30, 60, 150 grados. Así que fíjense que ahí también tengo cómo construir ángulos que midan 120 grados o que midan 150 grados. ¿Sí? Así que fíjense que hemos visto aquí cómo se pueden medir o construir ángulos de 60 grados, de 30 grados, de 120 grados y de 150 grados. Vamos a indicar también aquí, más específicamente, esas medidas, ¿verdad? Vamos a llamar a este punto el punto A, a este punto el punto B, a este punto el punto C, a este punto el punto D y a este punto el punto E. Así que tenemos que la medida del ángulo EBC, que fue el primero que construir, es 60 grados, ¿ok? La medida del ángulo EBD, al igual que la medida del ángulo DBC, fíjense, de 30 grados, ¿ok? 30 grados cada uno. También fíjense, entonces, que la medida del ángulo ABC es de ABC, mira aquí, 120 grados, ¿sí? Y la medida del ángulo ABD, fíjense, 150 grados, ¿ok? Así que fíjense cómo ahí yo he podido construir otros ángulos de unas medidas específicas. Anteriormente habíamos visto cómo medir ángulos, cómo construir ángulos de 90 grados, 45 grados y 135 grados. Ahora hemos visto cómo construir ángulos de 60 grados, de 30 grados, de 120 grados y de 150 grados, haciendo uso ahora de la construcción del triángulo equilátero y además de la construcción de la bisectriz de un ángulo, ¿verdad? Fíjense que para buscar los ángulos, ¿verdad?, que habíamos visto antes en las básicas de 90, 45 y 135, construíamos la bisectriz perpendicular a un segmento y después bisecábamos ese ángulo de 90 grados, ¿ok? Para obtener entonces los de 45. Bueno, vamos a ver entonces este otro tipo de construcción. Vamos a comenzarla ahora, la terminamos de ver en la segunda parte, más bien en la primera parte de la siguiente lección. Cómo construir, ¿verdad?, un ángulo, un triángulo también, si nos dan dos lados y el ángulo que ellos forman en ese triángulo, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que nos dan estos lados, ¿verdad?, este lado, nos dan este lado, y digamos que el ángulo que ellos forman es este que está aquí. Para identificarlo, vamos a suponer que este es el ángulo de medida A, este es el lado, perdón, de medida A y este es el lado de medida B. Y nos dicen que el ángulo que ellos forman entre ellos es este que está aquí. Bueno, pues vamos a empezar dibujando el lado A, ¿okay? Un lado que sea un segmento que sea congruente a ese segmento que nos dan. Como lo construíamos, bueno, lo repasamos, ¿verdad? La primera construcción básica. Colocamos nuestra punta del compás en uno de los extremos del segmento y nos aseguramos que el instrumento de dibujo queda en el otro extremo de nuestro segmento. Y lo reproducimos aquí. Colocamos este compás aquí y trazamos este arco, ¿verdad?, que está aquí. Y entonces ya sabemos que la distancia o el segmento que se extiende desde donde estaba la punta de nuestro compás, que es aquí, hasta cualquiera de esos puntos es esa medida que mide el lado A, ¿okay?
Bien, vamos a dibujarlo, ¿verdad? Quedaría así. Ahí tenemos el lado, digamos, de medida A. Déjenme decirles que puedo haber escogido el lado B para colocarlo en esta posición, no importa, ¿ok? Y ahora vamos, usando ese lado, vamos a coger y reproducir un ángulo que sea congruente con este, usando este segmento como uno de los lados de nuestro ángulo. ¿Cómo construíamos un ángulo congruente a otro? Pues de esta manera, ¿verdad? Colocamos nuestra punta de compás en el vértice del ángulo y trazamos un arco, ¿verdad? Y ese mismo arco venimos y lo colocamos aquí, lo construimos, lo dibujamos aquí, lo reproducimos acá, colocando la punta del compás en uno de los extremos del segmento y trazamos un arco más o menos igual, ¿verdad? Entonces veníamos aquí y colocamos ahora la punta de nuestro compás en este punto de intersección entre ese arco que dibujamos y este lado del ángulo, ¿verdad? Y extendemos o abrimos el compás hasta que coincida el instrumento de dibujo con el punto de intersección entre también ese arco y el otro lado del ángulo. Vamos a ver si es aquí. Efectivamente. Y entonces venimos aquí, colocamos nuestra punta de compás en el punto de intersección de ese arco con este lado y trazamos este arco, ¿verdad? Y entonces a través de este punto, que es el vértice de nuestro ángulo, y ese punto que es la intersección de los dos arcos que hemos trazado, trazamos, ¿verdad?, este segmento, y ese ángulo que ha quedado ahí, este ángulo que ha quedado aquí, es congruente con el ángulo que me daban, ¿ok? Entonces ahora, para yo terminar de construir mi triángulo, construyo el otro segmento, un segmento congruente a este, que es el otro lado de nuestro triángulo. Lo hacemos como hemos visto, ¿verdad? Colocamos la punta de nuestro compás en uno de los extremos del vértice, aquí, y abrimos el compás de manera que el otro extremo quede, ¿verdad?, coincida con el otro extremo de nuestro segmento. Y venimos, y en este segmento que marcamos aquí, marcamos un arco de igual medida, ¿verdad?, de igual radio, ¿verdad? Y entonces ya yo sé que desde aquí hasta aquí hay un segmento que es congruente con este que mide B, ¿verdad? Y entonces, como hasta ahí va a estar el lado, ese segundo lado de nuestro triángulo, ¿verdad? El primer lado es este, el segundo lado es este que mide B, que se tiende, recuerde, desde aquí hasta aquí, y este es el ángulo que se formaba entre ellos dos. Pues entonces el tercer lado se tiende desde aquí hasta aquí, y ahí tendríamos el triángulo que se forma al yo considerar dos lados de ese triángulo y el ángulo que ellos forman, ¿ok? Pues fíjense, nos cupo la construcción en esta lección, que yo pensaba que no íbamos a terminarlo en esta segunda parte de esta lección. Así que con esto terminamos esta lección y nos vemos en la siguiente, comenzando con esta otra construcción que tenemos ahí. Nos vemos entonces.